Ahorita estaba leyendo el mensaje en el ya. A ver, ¿dónde está? Ya está, ya. Está grabando, ¿no? Sí. Bueno, jóvenes, entonces, en esta ocasión les estaba comentando que íbamos a complementar un poco más la tablita. Ya, aquí tenemos lo que es el peso específico y el peso específico, jóvenes, se mide en Newton, ¿sí? Sobre metro cúbico. Eso quiere decir que se mediría en dinas, en el sistema sexagesimal, en dinas sobre centímetro cúbico, ¿no es así? Y ya les había mostrado, ¿no es así? Que nosotros en base a las unidades que tenemos nos podemos dar cuenta de cuál es su ecuación. En este caso, ¿cuál sería su fórmula, jóvenes? Newton, ¿qué representa? Y metro cúbico, ¿qué representa? El peso específico se representa con esta letra griega que es gamma, o también de esta forma, peso específico. ¿Cuál sería su fórmula? Fuerza sobre volumen. Sería, básicamente sería fuerza, pero por eso a veces es importante saber un poquito de la teoría, ¿no es así? Porque el peso específico por lo general se calcula para los sólidos y los líquidos. Y nosotros, si yo les pregunto, digamos, de este cuerpo estático que está en reposo ahí, ¿cuál sería su fuerza? No tendría fuerza, ¿no es así? Pero nosotros sabemos que la fuerza es igual al peso. Entonces podemos jugar en esa parte, ¿no? En vez de fuerza, nosotros vamos a colocar el peso. Aquí su fórmula es, jóvenes, el peso específico es igual al peso por sobre unidad de volumen, ¿ya? Esa sería su ecuación, jóvenes. ¿Está bien? De esta manera, entonces, ya tendríamos completa nosotros lo que sería la tabla, ¿ya? Y las magnitudes derivadas que son más importantes para, para la parte del examen del PTA. Obviamente que no son las únicas, ¿no? Sino que hay más, como ser la frecuencia, también es así, el caudal másico, aquí tenemos el caudal volumétrico, ¿ya? Hay otras magnitudes derivadas igual que podemos tener, pero estas serían las más importantes, por eso yo quería colocar aquí las más relevantes que son para el examen, las que más se repiten, digamos, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, jóvenes, esas serían las magnitudes derivadas, ¿ya? Con sus respectivas ecuaciones, ¿no es así? Sus respectivas fórmulas, sus unidades, y esto, por favor, ustedes lo terminen de rellenar, yo mañana ya, perdón, la próxima clase yo ya les voy a preguntar de esto. ¿Está bien? Sí. Ahora, continuemos esta parte de aquí. En esta parte ya, ayer igual la habíamos visto en pequeña proporción, es así, donde tenemos el sistema de conversión de unidades, donde tenemos las equivalencias de la longitud, de la masa y del tiempo, ¿no es así? Esto es importante, jóvenes, que ustedes se lo aprendan, por lo menos las que están aquí, digamos, ¿no? El tiempo es una de las unidades de conversión más sencillas, ¿no es así? Porque nosotros sabemos que un segundo aquí está mal. No tiene 1000, tiene, perdón, sí tiene 1000 milisegundos, dice, ¿ya? En realidad, ayer creo que no me acordaba, ¿se acuerdan? Cuando les trataba de explicar cómo se calibra el tiempo. Bueno, el tiempo se calibraba más que todo con 100 centésimas, ¿no es así? Perdón, un segundo tiene 100 centésimos, no sé si se acuerdan de eso, ¿no es así? Si ustedes escriben su cronómetro ahorita y lo detienen antes de que llegue a cero, antes de que llegue a uno, perdón, a veces lo van a detener en 80, en 90, 90 y tantos, 80 y tantos, 70 y tantos, ¿no es así? Y nosotros sabemos que un minuto tiene 60 segundos, una hora tiene 60 minutos, ¿ya? Pero ¿por qué un segundo no tiene 60 centésimas? Por algo se llama 60 centésimas, ¿no? Perdón, por algo se llama unas 100 centésimas, ¿no es así? Una centésima, jóvenes, es igual a 100, ¿no es así? ¿Ya? Pero lo más importante, jóvenes, es que el tiempo, ya les dije que tenemos que tener un punto de referencia, ¿no es así? En este caso, el punto de referencia, jóvenes, es el cesio radiactivo, ¿ya? Lo que pasa es que, jóvenes, el cesio radiactivo da 100 oscilaciones en cada segundo, ¿ya? Es por esa razón que el tiempo es una de las medidas más exactas, ¿está bien? La masa siempre puede variar en función a los instrumentos de medición, la longitud de la misma manera, pero el tiempo por lo general es rara a la vez cuando empieza a fallar, ¿no? Más que todo los relojes son los que empiezan a fallar, ¿no? Y no dan bien la hora, ¿ya? Pero lo demás es, como les dije, los instrumentos de medición del tiempo son mucho más precisos que los instrumentos de medición de longitud y de la masa, ¿ya? Entonces aquí esto creo que ya lo habíamos visto, esta parte de la tabla de la longitud. De la masa, sabemos que un kilogramo siempre va a ser igual a 1000 gramos. Una tonelada métrica es igual a 1000 kilogramos, ¿no es así? Una libra, jóvenes, es igual a 16 onzas. Una arroba es igual a 25 libras. ¿Sí? Todos los que van al mercado me imagino que se deben acordar de esto, ¿no? Una arroba, 25 libras. Un quintal tiene 100 libras, ¿no?
y un quintal tiene 45, aunque muchos dicen, los que saben, los que van al mercado saben que por lo general nos dicen que un quintal tiene 46 kilogramos, ¿no? ¿Ya? Y esto, para pasar del sistema métrico, perdón, del sistema inglés al sistema sexagesimal, una libra es equivalente a 454 gramos, o su equivalencia en el sistema internacional, que sería igual a 0,454 kilogramos, ¿ya? Un quintal, por si acaso, también tiene 4 arrobas, y un kilogramo es igual a 2,204 libras, ¿sí? Y el tiempo ya, bueno, ya sabemos, ¿no? Que una hora tiene 60 minutos, una hora tiene 3.600 segundos, un día tiene 24 horas, un día tiene 1.440 minutos, un día, jóvenes, tiene por si acaso 86.400 segundos. ¿Está bien? Un año tiene 365 días, un lustro son 5 años, una década ya sabemos muy bien que son 10 años, un siglo tiene 100 años y un milenio tiene 1000 años, ¿no es así? Ya esas serían las más importantes porque es más que a veces ni preguntan sobre el milenio ni el siglo, digamos, ¿no? Las más importantes son esas de aquí, ¿sí? Bueno, jóvenes, entonces nosotros más adelante, yo tengo unos cuantos ejercicios en el cual nosotros vamos a practicar para poder empezar a hacer unidades de conversión, o perdón, ejercicios de conversión, unidades, ¿sí? En la siguiente tablita vamos a hablar sobre las cifras significativas, que es uno de los factores bastante muy importantes para el tema de la medida, para el tema de las medidas, ¿no es así? Por ejemplo, en teoría de errores jóvenes, cuando ustedes están midiendo valores bastante pequeños, ¿ya? El problema siempre es el tema de los decimales. Muchos tienen problemas con la parte de los decimales, ¿está bien? Denme un segundito. Sí, ya he creado el grupo. El enlace, se los paso ahorita, si no, mejor para los que no pudieron entrar a la plataforma de Classroom. Entonces voy a pasar a ver un segundito. A ver, ¿dónde está? Ya, aquí está. Voy a pasar aquí al chat del Zoom para que ustedes puedan ingresar, ¿está bien? Los que no han podido ingresar todavía, aquí se los paso en el chat. Y listo. Listo, ahí está, jóvenes. Yo puedo ingresar los que no están todavía en el grupo de WhatsApp. Voy a ingresar ahorita. Ya. Vamos a ir a la pizarra. Ya. Como les decía, entonces, jóvenes, las cifras significativas ya son muy importantes para el tema para el tema de valores, de unidades, de decimales, ¿no es así? Pero las cifras significativas, jóvenes, tienen reglas. Y aquí yo he anotado las reglas que son más relevantes para las cifras significativas. Por ejemplo, la primera de las reglas. Son, son significativas, o sea, son cifras significativas todos los dígitos distintos de cero, ¿ya? Como en este caso, fíjense, todos los números que sean diferentes de cero son considerados como cifras significativas. Pero hay una contradicción porque el cero también se toma en cuenta como cifra significativa solamente cuando el cero, jóvenes, atienden esta parte, que es la segunda regla, fíjense, los ceros situados entre dos cifras significativas se consideran como cifras significativas, como por ejemplo el 105. En este caso tenemos tres cifras significativas, 1, 2 y 3. Aquí arriba teníamos 4, ¿no? Porque los 4 números son diferentes de 0, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos decimales? Los ceros a la izquierda de la primera cifra significativa no lo son, dice. O sea, aquí miren, tenemos el primer valor que es 0,005. ¿Ya? En este caso solamente tenemos una sola cifra significativa. ¿Por qué? Porque los ceros a la izquierda no cuentan como cifras significativas. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo este valor? Para números mayores que 1, los ceros a la derecha, o sea, a la derecha después de la coma, ¿sí? A la derecha de la coma, son significativos, ¿ya? Yo sé que ustedes, jóvenes, no trabajan digamos, por ejemplo, si yo les digo sumen 8 más 6, y si agarraran la calculadora, digamos, no le van a colocar 8,00 más 6,00, ¿no es así? Pero esta unidad de medida, ¿quiénes trabajan de esta manera? Son los contadores, ¿ya? Si ustedes saben ocupar el Excel, ¿ya? Y saben utilizar las fórmulas del Excel, ustedes van a poder ver, o ustedes la pueden configurar cuando van a usar una casilla, pueden utilizar la configuración y colocarla en contabilidad y van a ver que les sale de esta manera. Todos los números que ustedes coloquen les van a salir con coma 00.
¿Está bien? Entonces, en este caso, jóvenes, fíjense, los ceros después de la coma, pero si tenemos un número entero, ¿no? Primero antes, mayor a 1, en este caso sí los ceros se consideran como cifras significativas. ¿Ya? Entonces, las cifras significativas, jóvenes, tienen reglas, van a ver un poquito más ambiguas, como la última regla que les voy a mencionar en este momento. ¿Ya? Profesor, Dígame. ingeniero, una pregunta. Es por esa razón cuando, por ejemplo, una persona vaya a hacer un depósito de banco, no importa la cifra que sea, igual siempre hay una coma y dos ceros. ¿Siempre es así? Sí, es por eso. Ya. En contabilidad se Sí. utiliza bastante, joven. Por eso les decía, ¿eh? Sí, muy buen punto. Ustedes si van al banco, hacen un depósito o hacen un retiro, si han retiro 100 bolivianos, le va en su boleta de retiro, en su boleta de Coma cero depósito, cero sale. ajá, le sale sí o sí el valor que han retirado y coma 00, ¿no es así? Ya por eso decía, eso más que todo se utiliza en contabilidad. ¿Sí? Si fuera 100,00, obviamente tendría 5 cifras significativas, ¿no es así? ¿Ya? Bueno, jóvenes, continuemos, pero si fuera, Ingeniero, una pregunta. dígame, Según la segunda norma, entonces el número 100 tendría una cifra significativa o tres cifras 3 significativas. cifras significativas, ¿ya? 3 cifras significativas. ¿Por qué tendría 3? Fíjense, el 100, todos los números como sea el 100, el 200, el 300, el 1000, el 2000, tiene una regla bastante ambigua, que es la última regla que vamos a ver ahorita. Fíjense, en este caso, por ejemplo, para números sin coma decimal, o sea, sin coma decimal como este caso, para números sin coma decimal, los ceros posteriores a la última cifra distinta de cero pueden o no considerarse como significativos. O sea, que si ustedes tienen el 100, puede considerarse como cifra significativa los ceros, como también no se puede considerar como cifra significativa. Eso es lo que me dice aquí, ¿ya? Fíjense, leamos de nuevo. Para números sin coma decimal, los ceros posteriores a la derecha, posteriores a la última cifra distinta de cero, pueden o no considerarse como significativos, ¿ya? Así, para el número 70, podríamos considerar una o dos cifras significativas. Esta ambigüedad se evita utilizando la notación científica, ¿ya? Entonces, jóvenes, fíjense, a ver, vamos a aclarar esta duda. ¿Está bien? En el caso del número 70, jóvenes, aquí ya lo tenemos anotado, fíjense. Yo me evito, o sea, a ver, no está anotado, ¿no? 70, lo voy a anotar bien. Entonces, jóvenes, fíjense, aquí tenemos el 70. Voy a dar un poquito más de espesor a la letra. Ya. Aquí tenemos nosotros el 70, jóvenes, ¿no es así? Entonces, nosotros podemos indicar que esta cifra de aquí tiene 2 o tiene 1, pero cualquiera de las dos es correcta. Pero, ¿qué pasa si en el examen del PSA me sale las dos opciones? Ese es el problema, ¿no es así? Ese es el problema. Porque si ustedes dicen que este número de aquí tiene dos cifras significativas, es correcto. Pero si ustedes dicen que tiene una cifra significativa, también es correcto. Entonces, para evitarme yo este tipo de problemas, es mejor que nosotros ocupemos, ¿no es así? Notación científica. El 70 sabemos que es igual, como está aquí escrito en la parte superior, es igual a 7 por 10 elevado a 2. ¿Sí? Por 10 elevado a 2. A ver, ¿eso está bien? Creo que eso está mal, a ver. Ok, 7 exponente. Si eso está mal. Bueno, 7 exponente a la 2. Creo que lo noté mal. Sí, está mal, porque el 7 exponente a la 2 es 700, ¿ya? Aquí está 7 mal. por 10 elevado a 2 es 700. Sí, aquí debería ser a la 1, ¿ya? Yo sé que lo copié, ¿no? Entonces ahí debería ser a la 1, ¿ya? 7 por 10 elevado a 1. En este caso, jóvenes, la notación científica, o sea, este 10 y su exponente ya no se toma en cuenta como cifra significativa, solamente este valor de aquí. Entonces, aquí yo puedo considerar que solamente tiene una cifra significativa. Pero si nosotros utilizáramos la contabilidad, ¿no es así? O anotar de forma contable en un Excel, no me va a salir 7, me va a salir 7,0, ¿ya? Cuando yo le coloco, ¿cómo se dice? Cuando nosotros le colocamos notación científica. A ver, por ejemplo, lo voy a anotar aquí de nuevo porque ahí también hay otro error. Sería de esta manera. Y aquí tendríamos 7,0
por 10 elevado a 1 también, ¿no es así? En este caso, jóvenes, aquí en la primera Ingeniero, opción, ¿no sería 0, 0? no, en este caso no. Por eso les digo, cuando tenemos notación científica ya solamente se nota 7,0 nada más. ¿Está bien? Ya. Ahora atiendan, por favor. En esa parte de aquí, en la primera opción, que era lo mismo que teníamos que reflejar aquí, en la primera opción solamente se tiene una sola cifra significativa, pero en este caso, jóvenes, ya tendríamos nosotros dos cifras significativas, porque el cero, este cero se toma en cuenta porque está después de una coma decimal, ¿no es así? Y el número que tenemos aquí representado es mayor a 1, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, en la primera opción tenemos una cifra significativa y aquí tendríamos dos cifras significativas. ¿Está bien? Entonces, jóvenes, fíjense, ¿qué pasaría si nosotros tenemos en el examen del CUP, tenemos el valor de 100? Y la pregunta me dice 100, así, de plano, 100. ¿Ya? Entonces, jóvenes, ya les dije ya, esta ambigüedad me produce lo siguiente, que es correcto si ustedes dicen que es una cifra significativa, es correcto si ustedes dicen también que tiene dos cifras significativas, y es correcto si ustedes indican que tiene tres cifras significativas, ¿ya? Este error, jóvenes, ¿ya? Se podría corregir básicamente indicando que solamente tiene una cifra significativa, ¿ya? Pero en el examen del PCA, como les dije, jóvenes, las preguntas siempre han estado, el banco de preguntas siempre ha estado así el mismo desde hace más de 10 años prácticamente, ¿ya? Eso quiere decir, jóvenes, que en esta ocasión, chicos, yo yo recuerdo haber, o sea, no me tocó esta pregunta, pero sí nosotros teníamos simuladores y en algunas ocasiones, o sea, no eran simuladores como digitales como los que hay ahora, los que hay ahora, ¿no? Sino que hacíamos exámenes simulacros. Y yo me acuerdo que en esta pregunta, en un simulacro en el instituto donde yo estudiaba, porque yo estudié en líder igual, yo me acuerdo que le puse tres cifras significativas, pero me lo tacharon como mal, ¿ya? Y después yo le dije eso a un compañero y bueno, mi compañero dijo, bueno, entonces debe ser una. Y a él le tocó eso en el examen y él le puso como una cifra significativa y también le tacharon como mal, ¿ya? Y había decir que la universidad, jóvenes, y esto está ya así, está incluso en los bancos de preguntas, ¿ya? La universidad o el encargado de la materia de esa época de física, a él, no sé, se le ocurrió, digamos, decir que la respuesta correcta son dos cifras significativas. Esta es una pregunta, una de las preguntas más comunes que hay en el examen del CUP, ¿ya? O bueno, que había en el examen del PCA antes, ¿no? Me imagino que en este año tal vez sigan habiendo esas preguntas, ¿ya? Porque no ha debido cambiar, la verdad, mucho. Con respecto al banco de preguntas que había hace años, no ha debido cambiar bastante, ¿ya? Entonces, jóvenes, solamente para esta pregunta exacta es una media pregunta trampa. Si en esta ocasión les llega a tocar esta misma pregunta sobre el área, decía, el área de un terreno es de 100 metros cuadrados. ¿Cuántas cifras significativas tenía? Ya les dije, las tres son correctas. Pero ¿qué pasa si tienen las tres opciones ustedes en el examen? O sea, no se puede, algunas veces no les sale marcar todas las anteriores, no sé si. Pero en esta pregunta, que es una pregunta bastante tramposa, ¿ya? La respuesta correcta del encargado que estaba a cargo de la materia de física le colocó que esta pregunta tiene dos cifras significativas, ¿ya? ¿Sí? Pero, por favor, a pesar de que en esta pregunta la respuesta, en este caso, está marcado como correcta por la universidad como dos cifras significativas, no se tienen que olvidar ustedes de estas reglas, que son las reglas principales de las cifras significativas. ¿Está bien? Estas reglas son bastante importantes, ¿ya? Así que, por favor, tómenla siempre en consideración. Esto lo voy a tachar porque eso está mal, ¿no? Ingeniero, Dígame. y si en el examen, por ejemplo, está esta pregunta, ¿se pueden cerrar las tres cifras significativas las que están ahí al mismo tiempo o no? No, no se puede. Solo pueden elegir una opción, ¿no? No pueden tiquear tres opciones, ¿no? ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces de esa manera. Ingeniero, Sí, dígame. ¿qué pasara si solamente hubiese como el 70? ¿La respuesta sería una cifra significativa o dos? En ese caso solamente le van a colocar dos, digamos, ¿no? ¿Ya? En ese caso le colocarían dos. Ujú. Es que Gracias. también se tienen que fijar sus opciones, digamos, ¿no? Imagínense que les toque el 70, ¿no? Y les diga, ¿no? ¿Cuántas cifras significativas tiene el número 70, digamos, ¿no?
y entre la primera opción, en inciso A, diga 2 cifras significativas, en la tercera opción diga, en la segunda opción diga 3, en la tercera diga 4, en la cuarta diga 5, y en la última opción diga ninguna de las anteriores. Obviamente, y tendrían que elegir dos, ¿no? Ya es importante que también vean la pregunta y también vean todas sus opciones. ¿Ya? A veces, chicos, hay preguntas que son bastante tramposas, ¿ya? Que les dan la primera opción como correcta, pero en realidad no es, y en realidad la última, la correcta a veces está al final. Ya vamos a ver algunos detalles de eso, ¿sí? No se preocupen, vamos a ver. Bueno, jóvenes, continuando con el avance de la introducción a la física, estas propiedades de matemáticas son bastante importantes, porque perdón, hay muchos estudiantes, ¿ya? Que tienen problemas con esto. Por ejemplo, los exponentes, ¿no es así? Cuando ustedes tienen exponentes, números de bases iguales, como digamos en este caso tengo A por A, pero cada uno está elevado a un exponente diferente. En ese caso, jóvenes, esto se puede solucionar directamente de esta manera, donde A es igual a la suma de sus exponentes, nada más. ¿Ya? Lo mismo pasa aquí. ¿Qué pasaría si tenemos un valor con un exponente y está elevado, que sea al cuadrado o al cubo? Entonces, no es tan complicado en esta parte que simplemente nosotros tenemos que multiplicar los dos exponentes, ¿ya? Como pueden observar aquí, la base se mantiene igual, pero los exponentes se multiplican. ¿Qué pasaría en este caso? Fíjense si nosotros tenemos dos variables, ya, o dos bases de valores diferentes, como A y B, y están elevados al exponente n. Entonces, en este caso nosotros podemos separarlos, ¿no es así? Claro, como esto es un producto, podemos separarlos de la misma manera con un producto, pero con las bases diferentes, obviamente, pero los exponentes iguales, ¿no es así? Ya, disculpen, jóvenes, ahí siempre vienen a tocar por aquí los señores, porque creo que exquisito hay un restaurante y bueno, hacen su bullita, ¿ya? Voy a cerrar un ratito a ver la ventana para que se escuche un poquito menos, para reducir un poco el ruido, ¿ya? Bueno, jóvenes, al menos bajo un poco, por lo menos, porque no creo que están haciendo más bulla. ¿Ya? Bueno, jóvenes, igual esta parte, estas dos propiedades de aquí son bastante importantes, por lo menos esta. Cuando nosotros tenemos una división y las bases son iguales, pero los exponentes son diferentes. En este caso, jóvenes, pasa casi lo mismo que aquí, ¿no es así? Aquí las bases se mantienen, pero los exponentes se suman, pero cuando nosotros tenemos una división o una relación entre dos variables que tengan la misma base, entonces los exponentes aquí, jóvenes, simplemente se restan, fíjense, se restan nada más. En el producto, los exponentes se suman y en una división los exponentes se restan, ¿ya? Aquí lo mismo, fíjense, si nosotros tenemos obviamente una variable con un exponente negativo, eso me indica que es simplemente eso va hacia abajo como quebrado, ¿no? ¿Ya? Bueno, aquí tenemos algunos radicales que básicamente son otra vez los mismos exponentes, pero con raíces cuadradas, ¿no? Nosotros sabemos que la raíz cuadrada o la raíz de cualquier número, pues así, por ejemplo, de la raíz de A, siempre va a ser igual al mismo valor, así, elevado a 1 sobre el valor de la raíz que teníamos, ¿no? ¿Ya? Y de esa manera, chicos, aquí son propiedades matemáticas bastante importantes que ustedes tienen que dominar por lo menos, ¿ya? En matemática me imagino que ya tal vez han debido ver esto, ¿no es así? O si no lo han visto, yo creo que lo van a ver un poco más adelante, ¿ya? Pero sí o sí se la tienen que aprender. Pasamos a la siguiente diapositiva, a ver. En este caso, jóvenes, fíjense, vamos a ver, ya, vamos a ver lo siguiente. Nosotros vamos a observar los múltiplos y submúltiplos, ¿ya? Denme un segundito, lo voy a buscar, a ver. Ya, aquí lo tenemos. Fíjense, jóvenes, en este caso,
Nosotros tenemos los múltiplos y submúltiplos, o prefijos y sufijos, ¿no es así? Eso es lo que les venía diciendo, ¿ya? Nosotros tenemos, siempre vamos a empezar con la unidad, ya que obviamente, como su nombre lo dice, tiene un valor igual a 1. Luego tenemos el siguiente múltiplo o el siguiente prefijo, que es deca, ya que se representa con la letra D mayúscula y tiene un valor igual a 10, ¿ya? Si nosotros queremos anotar esto por notación científica, jóvenes, la unidad, por si acaso, se la anota de esta manera, fíjense. Va a ser 1 por 10 elevado a 0, ¿ya? Todo número, jóvenes, elevado a 0 me da igual a 1, o sea que 10 elevado a 0 es 1, entonces me quedaría 1 por 1 o 1, ¿no es así? En este caso, deca, jóvenes, nosotros podríamos anotarlo de esta manera. 1 por 10 elevado a... ¿Cuánto sería aquí? ¿Por cuánto sería elevado? 1 1. 1, ¿no es así? a 1. 1 sería, exacto. ¿Ya? A ver, denme un segundito, chicos. Un ratito. Bueno, continuamos entonces, jóvenes. Fíjense, entonces vamos a ir con el siguiente prefijo, que en este caso tenemos hecto, ¿no? Y hecto es igual a 100 y en notación científica sería 1 por 10 elevado a 2. Luego tenemos el prefijo kilo, que es el prefijo del que estábamos hablando, ¿no es así? Por el cual ya les dije que decir kilo cuando van a comprar algo está mal, ¿no? Porque el kilo no es una unidad de masa, sino que es un prefijo, ¿ya? Y kilo representa a 1000, ¿está bien? O en notación científica sería 1 por 10 elevado a la tercera. A partir de aquí, jóvenes, los exponentes de cada notación científica, de cada uno de esos valores, va a ir subiendo de 3 en 3, ¿ya? Después de kilo viene mega, ¿no es así? Que tiene un valor de 1 por 10 elevado, ahora su exponente sube de 3 elevado a 6. Luego viene giga, que es igual a 1 por 10 elevado a la novena. ¿Está bien? ¿Ya? Ustedes ya se deben acordarnos así, kilobyte, megabyte, gigabyte. Después de giga, ¿qué viene? Tera. 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 Terabyte. Terabyte, ¿no es así? Después de tera, ¿qué viene? ¿Cuál es lo Peta. último? Lo último que ha salido es un petabyte. Penta. ¿No? ¿Peta o penta era? A ver. Creo que es Penta. 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 Terabyte. Con eso me sonaba medio raro, peta. Ya. Luego, después, ¿cuál sería? Hexa. Luego, Zeta. Zeta. y luego, Iota. Iota. creo que es con doble T, ¿no? Iota. Ahí está, Sí. joven. Yes. Aquí tendríamos entonces 1 por 10 elevado a 12. Aquí 1 por 10 elevado a 15. Aquí 1 por 10 elevado a la 18. Aquí tendríamos 1 por 10 elevado a la 21. Y por último tendríamos 1 por 10 elevado a la 24. Jóvenes, estos múltiplos o submúltiplos o prefijos, como quieran llamarlo, se los tiene que saber como el Padre Nuestro, ¿ya? Porque antes, como les comentaba, en los exámenes del PCA, estas eran las preguntas que más se repetían, ¿ya? O sea, imagínense que en su examen de 10 preguntas de física, ¿no? Les toque 2 preguntas de notación científica. O sea, porque esto es notación científica, ¿no? ¿Ya? O sea, ya cualquiera, o sea, que sepa resolver estos ejercicios o que se sepa los nombres de cada uno de estos, bueno, lo hacía en un ratito, digamos, ¿no? Por eso que, no sé si les comenté yo ayer, pero yo cuando trabajaba en algunas instituciones así privadas de cursos preuniversitarios, nosotros sabíamos resolver el examen de física, solamente las 10 preguntas de física, mis alumnos lo hacían en menos de 10 minutos. ¿Por qué? Porque era bastante teórico, digamos, ¿no?
O a veces nos preguntaban, qué sé yo, ejercicios de notación científica, pero eran bastante sencillos, digamos, ¿no? Que se podían hacer rapidito, digamos, ¿no? Yo he hecho, esas veces me acuerdo que se iban a hacer varios simulacros porque en esos institutos tenían simuladores. Y bueno, aprovechábamos, ¿no? Los simuladores al máximo. Y bueno, ahí podíamos ver cuántas preguntas nos salían, ¿no? ¿Ya? Y cuántas veces nos equivocábamos, ¿no? Y básicamente habían varias veces que habían alumnos que lo hacían en menos de 5 minutos, ¿no? Yo por eso les daba 15 minutos para que lo resuelvan, pero ellos lo acababan a veces en 5 minutos, en menos de 5 minutos, ¿no? Yo en esas épocas, bueno, decía que física era como un comodín, ¿no? Porque valía más que otras materias, ¿ya? Porque en otras carreras vale más, por si acaso. Física valía 40 puntos, 45 puntos valía, ¿ya? Y yo les decía, bueno, que era suerte, ¿no? Porque física básicamente en esos tiempos era como un comodín, porque, bueno, las preguntas eran bastante sencillas, ¿ya? Bueno, jóvenes, entonces, por favor, esto sí o sí se tienen que saber de memoria, ¿no es así? Primero no se olviden que viene la unidad, luego viene deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, penta, hexa, zeta y iota, ¿sí? Y obviamente todos sus valores, ¿no? Basta con que se acuerden de kilo, o sea, que sabemos que es 1 por 10 elevado a la tercera, y luego van subiendo de 3 en 3, ¿no? Múltiplos de 3, ¿no? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. ¿Ya? Bueno, jóvenes, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que esto está mal. A ver, denme un segundito, jóvenes. Aquí faltan las diapositivas de... Sí, creo que no la copié, de los sufijos. Ya, denme un segundo y que vamos a corregir eso. Esto vamos a pasarlo aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto ahí. Y aquí están las diapositivas, a ver. Esta es esta, sí, efectivamente es esta. La pegamos aquí y lo pegamos aquí. Denme un segundito y ahorita se actualiza. ¿Qué tal sus clases de química? Bien, Bien, muy bien. Perfecto. sí, y las de lengua, Ayer pasamos. y las de lenguaje. Mañana recién nos toca. Ah, no han pasado entonces Mañana ninguna clase de lenguaje. lenguaje, ¿no? Mañana nuestra primera clase. No, no hemos pasado ninguna todavía. Todo, miren, antes, o no antes, ¿no? Igual, en la actualidad, jóvenes, se decía que lenguaje, ¿ya? Es una materia, ustedes han debido escuchar que cálculo es una materia de lógica, ¿no es así? Y razonamiento y todo, ¿no? Pero ustedes Sí, sabían que el lenguaje es sí, igual a una materia de lógica, porque no sé si se han dado cuenta, pero usted, a todos ¿cómo les puedo decir? Nos complicamos con lenguaje, ¿no es así? Una es porque no le damos el interés necesario y otra es porque una materia de lógica como lo es lenguaje también, necesita que practiquemos, digamos, ¿no? Ya, así que bueno, ya saben, chicos, tienen que practicar y para serles franco, eh, no es por desprestigiar a ningún profesor de lenguaje ni nada, ¿no? Pero cuando hacían los simulacros mis alumnos con algunos profesores, incluso algunos profesores, o sea, no algunos, casi la mayoría se equivocaban ya al resolver ¿cómo se dice? Los simulacros. No se equivocaban porque no era porque no sabían, ¿no? Sino porque en lenguaje también hay que interpretar algunas cosas. Y ahí era donde se equivocaban, ¿ya? A veces interpretaban mal, ¿ya? Y como les digo, lenguaje es una materia de lógica, jóvenes, ¿sí? Tienen que practicar igual en eso, ¿ya? Ahorita más que todo, yo les garantizo que matemática, física y química no va a ser ningún problema para su examen. En donde más problemas van a tener va a ser el lenguaje. Porque yo he tenido varios alumnos, la mayoría de mis alumnos en tantos años que he trabajado como profesor de cursos preuniversitarios, todos sacaban menos de 5 en lenguaje. La mayoría, no todos, ¿no? La mayoría sacaba menos de 5 preguntas correctas en lenguaje. ¿Sí? Ya en cambio O sea, profesor, ingeniero, dígame. que
uno piensa que la materia de lenguaje es la más fácil y terminas sacando la nota más baja en los exámenes universitarios. Sí, Así, exactamente, así es. ¿Ya? es como decir, lenguaje es más difícil que matemática. Sí, es. Ya hasta ahorita que Ay, no. hay un montón de cosas, ¿no? Que le han aumentado a la materia, porque otras veces me acuerdo que un alumno me preguntaba, o sea, me dijeron una vez, así por jugar, ingeniero, ayúdenos a ver, a resolver un simulacro de lenguaje, y pucha, habían cosas que nunca había escuchado yo cuando estaba en colegio, ¿no? En comparación a lo que están avanzando ahora en lenguaje, ya hay cosas bastante nuevas que yo sinceramente no había visto, digamos, ¿no? ¿Ya? Bueno, ya hay un montón de cosas que le han aumentado, ¿no? Veo a mis sobrinos igual cuando pasan clases y hay cosas que ni le entiendo, digamos, ¿no? ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces continuemos. Aquí volvemos otra vez con el tema, con la parte de la unidad y bueno, lo coloqué simplemente para que vean que la unidad es un punto medio, un punto muerto, ¿no es así? ¿Ya? En este caso después tenemos los valores, o perdón, los sufijos, que o serían también submúltiplos, ¿ya? Que en este caso empezamos obviamente con el submúltiplo que se denomina como deci, ¿ya? Denme un segundito, a ver, voy a activar la pizarra, ya. Deci que en este caso, jóvenes, esto es igual a 1 por 10 elevado a la menos 1, ¿sí? Aquí, fíjense, sabemos que es el 0,1. Y el 0,1 también se le puede anotar de esta manera, 1 dividido entre 10. El de abajo sería 1 dividido entre 100. El de más abajo sería 1 dividido entre 1000. ¿Ya? 100 le puse, ¿no? De esa manera, y así sucesivamente va aumentando, ¿ya? En este caso, luego del deci tenemos lo que es centi, ¿no es así? ¿Por qué centi? ¿Ya? Porque está dividido entre 100. Mili, o sea, 1000, está dividido entre 1000, digamos, ¿no? Por eso es que tiene estos nombres, más o menos, ¿ya? Y en este caso, fíjense, su símbolo es con minúsculas, a diferencia de los prefijos submúltiplos, que su símbolo era con mayúscula, ¿no es así? Todos son con mayúscula, y aquí son con minúscula, ¿sí? Entonces, el centi, jóvenes, en este caso llegaría a ser igual a 1 por 10 elevado a la menos 2. Fíjense aquí una cosa muy importante, ¿ya? A medida que yo le voy aumentando a los ceros a números pequeños, como en este caso, ¿qué pasa con el exponente? El exponente va aumentando, ¿no es así? El exponente va aumentando, ¿ya? Eso es muy importante, ¿por qué? Por el hecho de que de cuando ustedes quieren mover la coma en números pequeñitos. Muchos se complican cuando quieren mover la coma en números pequeños. A medida que yo le voy moviendo la coma, fíjense, aquí sería, básicamente es como si yo tuviera aquí la coma, luego aquí, ¿no es así? Y en este caso tenemos la coma 1, 2, 3, a ver, 1, 2 y 3. En este caso sería a la menos 3, porque no se olviden que la notación científica, el exponente me indica la posición de la coma, ¿no? ¿Sí? Aquí a la menos 1, aquí a la menos 2, y delante del 1, ¿no es así? ¿O detrás sería, ¿no? Detrás del 1 ya tendríamos nosotros el exponente a la menos 3. Después de mili, jóvenes, tenemos el prefijo que es micro. Como su nombre es parecido, y fíjense, casi todos están con su inicial. En este caso teníamos mili y micro, entonces, ¿qué símbolo se coloca en este caso para micro? Se coloca una letra griega que se la conoce como mu, ¿ya? Fíjense, se escribe así más o menos, es como, pareciera una U, pero es una M, ¿ya? De esta manera, esa es una letra griega llamada mu, ¿sí? Y en este caso, jóvenes, el micro es igual a 1 por 10 elevado a la menos 6. Luego de micro viene nano, que es igual a 1 por 10 elevado a la menos 9. Luego de nano viene pico, ¿es así? Pico, que es igual a 1 por 10 elevado a la menos 12. Después de esto viene, ¿qué viene? Empieza con F. Femto. Micro. Viene femto, que es igual a 1 por 10 elevado a la menos 15. Después de femto, ¿qué viene? Empieza con A. Ato. Ato. En este caso sería 1 por 10 elevado a la menos 18.
¿No es así? Después dato que viene. Secto. Secto. Disculpen ahí, secto. En este caso sería 1 por 10 elevado a la menos 21. Y luego por último viene Yocto. yocto. Va, en este caso creo que no viene con 2T, ¿no? Un segundito. Yocto. Y en este caso sería 1 por 10 elevado a la menos 24. ¿Ya? Bueno, jóvenes, de esta manera entonces, chicos, estos serían todos los prefijos y los sufijos que tendríamos para poder desarrollar algunos otros ejercicios, ¿no? Obviamente debe haber más prefijos y más sufijos, pero estos son los principales, los más importantes y los que solamente se toman en consideración para la materia de física, ¿ya? Porque según el avance solamente vamos a utilizar estos. ¿Sí? Ya. Vamos a continuar entonces, jóvenes. En la siguiente diapositiva, chicos, vamos a ver una... A ver, un segundito. Vamos a ver lo que son el análisis dimensional. ¿Qué es el análisis dimensional, jóvenes? Bueno, para empezar, nosotros tenemos que ver un poquito de la definición del análisis dimensional, que aquí en esta parte nos indica que simplemente es parte importante de la física, la cual se encarga de estudiar las relaciones entre las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas, ¿ya? Ahí es un punto importante, ¿no? Sobre su definición ya me indica muchas cosas, ¿no? Que simplemente quiere estudiar la relación que existe entre las magnitudes básicas y las magnitudes derivadas. Y bueno, la relación que tienen entre ambas magnitudes es muy, muy importante, porque las derivadas dependen bastante de las magnitudes fundamentales. La mayoría de las magnitudes que ustedes conocen dependen de esas tres. Sí, casi un 85% de las magnitudes derivadas dependen de las magnitudes fundamentales. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el objetivo del análisis dimensional? Bueno, en realidad tiene tres objetivos, ¿no es así? Una de ellas, jóvenes, es determinar las magnitudes derivadas en función de las magnitudes básicas o fundamentales. ¿Ya? O sea, que lo que teníamos que hacer es demostrar que las magnitudes derivadas, es una forma de demostrar que las derivadas están en función o están íntimamente relacionadas con lo que son las magnitudes básicas. ¿Ya? Ese es uno de los objetivos. Otro de los objetivos que tiene es que nos sirve para comprobar la veracidad de las fórmulas derivadas. ¿Ya? Entonces, con la ecuación dimensional, jóvenes, yo me puedo dar cuenta que esa fórmula, qué sé yo, digamos, me pueden dar una ecuación, una fórmula, o tal vez ustedes se acuerden de alguna fórmula o quieran resolver un ejercicio con alguna fórmula, pero no están seguros que está bien, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a dar cuenta si está bien? Es aplicando la ecuación dimensional o usando las unidades. Tienen esas dos formas. No solamente las ecuaciones dimensionales me ayudan a comprobar la veracidad de una fórmula, sino que también, jóvenes, las unidades me ayudan a ver si esa fórmula es correcta o no es correcta, ¿ya? El tercer objetivo, jóvenes, nos sirve para deducir fórmulas a partir de los datos experimentales, ¿ya? Bueno, la mayoría de los datos que tenemos, casi por lo general, siempre son experimentales, así que, bueno, en este caso siempre tenemos que tratar de deducir o de establecer que son correctos, ¿está bien? Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En este caso, jóvenes, denme un segundito. No vamos a resolver estos ejercicios todavía porque lo primero que vamos a hacer es terminar la tabla, ya que teníamos pendiente una columna. Y parte de esa columna hablaba sobre el análisis dimensional, ¿no es así? Ya, ahí está. Aquí vamos a colocar, a ver, denme un segundito. Ahí está. En este caso, jóvenes, vamos a ver bastante sobre lo que es el análisis dimensional. Quiero yo volver a colocar el subtítulo. Ya, análisis dimensional. ¿Sí? Aquí vamos a hacer de la tabla las magnitudes más complicadas, pero en la tabla vamos a rellenar las que son las más sencillas, como por ejemplo, fíjense, a ver, en este caso, jóvenes, si yo quisiera saber la magnitud, o perdón, la ecuación dimensional de esta magnitud derivada, que en este caso tenemos el área,
Por ejemplo, fíjense, antes de determinar la magnitud de la ecuación dimensional del área, recordemos cuáles son las ecuaciones dimensionales de las magnitudes fundamentales. ¿Ya? Longitud, masa y tiempo. No se olviden que la longitud es una unidad de medida, ¿no es así? Al igual que la masa, el tiempo, ¿no es así? Ahora, el área, jóvenes, yo gracias a sus unidades, si yo me sé las unidades o si me sé la fórmula, yo ya me puedo dar cuenta cuál es su ecuación dimensional. Fíjense, la longitud se mide en metros, ¿no? Y su ecuación dimensional es L. Ahora, el área se mide en metro cuadrado. ¿Cuál sería su ecuación dimensional en este caso? ¿Qué representa metro? Metro es longitud. Longitud. Entonces, como el metro está al cuadrado, aquí mi ecuación dimensional va a ser L elevado al cuadrado. Lo mismo va a pasar con el volumen. El volumen se mide en metro cúbico y metro me representa longitud. Entonces, aquí mi ecuación dimensional sería L elevado al cubo. ¿No es así? ¿Qué pasaría con la densidad? Ahora, fíjense, para el tema de la densidad, jóvenes, ¿cuál sería su ecuación dimensional? Aquí lo vamos a hacer. Denme un segundito a ver. En este caso, jóvenes, nosotros sabemos que la densidad se mide en kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, ahí ya me está dando dos unidades y gracias a las unidades yo voy a poder determinar la ecuación dimensional. O también, gracias a su, ¿cómo se dice? Gracias a su ecuación o a su fórmula, yo también puedo determinar la ecuación dimensional. Eso quiere decir, jóvenes, a ver, atiendan esta parte, que ustedes pueden determinar la ecuación dimensional por medio de dos formas. Si no se acuerdan de la fórmula de la variable que quieren calcular su ecuación dimensional, entonces por lo menos tienen que acordarse de las unidades, ¿ya? Porque la fórmula y las unidades son las que me van a ayudar a saber cuál es su ecuación dimensional, pero yo prefiero trabajar mejor con las unidades, ¿sí? Por ejemplo, la densidad, fíjense. Nosotros hemos visto que la densidad se mide en kilogramos, ¿no es así? Sobre metro cúbico. Entonces, si yo quisiera calcular la ecuación dimensional de la densidad, en este caso, yo sé que kilogramo me representa la masa, por lo tanto, la ecuación dimensional de esa variable sería m, y abajo tenemos volumen, que sabemos que su ecuación dimensional es L al cubo, ¿no? O también podemos escribirlo de esta manera, m por L elevado a la menos 3, ¿no es así? Si nosotros queremos multiplicar esta variable con esta otra variable, entonces esto sube hacia arriba con exponente negativo, es una de las diapositivas que les he mostrado, ¿no? Aquí está de exponentes, fíjense, este de aquí puede subir hacia arriba con exponente negativo, o aquí, fíjense, está al revés, ¿no? Tenemos la división y este sube arriba como exponente negativo, ¿ya? De esa manera, jóvenes. Otra forma en la que hacen un poquito de trampita para el examen era que a veces les colocaban así, L elevado a menos 3 por M. Obviamente que también es correcto, solamente ustedes saben que la multiplicación, el orden no altera el resultado de una multiplicación, ¿es así? Por lo tanto, jóvenes, esas serían sus ecuaciones dimensionales de la densidad. Podría estar representado de esta manera, de esta forma o de esta manera, ¿sí? Después de la densidad, jóvenes, tenemos lo que es la velocidad, ¿ya? Otra magnitud derivada. A ver, vamos a anotarlo aquí, en un cachito. Ya, en este caso, jóvenes, ya saben, ustedes se pueden guiar tanto por la fórmula como por las unidades, pero yo ya les dije que es mejor aprenderse las unidades. Nosotros sabemos que la velocidad se mide en metros sobre segundo. Metro sobre segundo. Eso quiere decir que metro representa a la longitud y segundo representa a la unidad de tiempo, ¿no es así? Entonces mi ecuación sería de esa manera L sobre T, o también sería L por T elevado a la menos 1, ¿sí? O también podría escribirlo T elevado a la menos 1 por L. Igual sería correcto, ¿ya? Bueno, jóvenes, luego vamos a ver la siguiente magnitud derivada, que sería la aceleración, ¿no es así? Sabemos que la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí tenemos metro, que es representado por L, longitud, y segundo sabemos que es tiempo, pero segundo elevado al cuadrado, eso quiere decir que el tiempo va a estar elevado al cuadrado. Por esta razón, jóvenes, aquí la ecuación dimensional sería L sobre T cuadrado o L por T elevado a menos 2, ¿sí? Ahora, una cosa muy importante, jóvenes, para aquellas personas que tienen problemas, un poquito de problemas con la vista, obviamente que para el examen, si ustedes usan lentes, sí, obviamente no traten de no olvidarse, porque aquí a veces tienen que leer bien, ¿ya?
tenía un alumno que le había sacado escribir a su examen y me lo mostró después, y da la casualidad que para esta pregunta o para algunas otras, cuando tenemos el exponente negativo, a veces en el examen está así. Fíjense, así. O sea, ahí se ve claramente la T, pero no se nota muy bien el negativo, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, por eso es importante que ustedes se fijen bien, miren, ahí está, ¿no? Y en el examen del PCA estaba así. La señorita me mostró, me acuerdo, la foto y se veía así. Parecía que era solamente parte de la T, ¿no? Pero era el negativo, ¿ya? Y ella me dijo que igual lo había marcado esa como la correcta y más bien, para su suerte, obviamente era la correcta, ¿no? ¿Sí? Pero fíjense, no se notaba que era el negativo del exponente, ¿ya? Por eso entonces se fijan bien todas las opciones, tengan bastante cuidado al revisar las opciones cuando quieran encerrar una respuesta, ¿ya? Bueno, vamos a ver la siguiente ecuación dimensional de, en este caso, fíjense, ya hemos visto de la aceleración, vamos a ver de la fuerza, luego de la presión y así sucesivamente vamos a ir viendo de todas, ¿está bien? De la fuerza, por ejemplo. En este caso nosotros sabemos que la fuerza, jóvenes, ¿en qué unidades se mide? A ver, traten de acordarse. Sabemos que se mide en Newton, pero el problema es que Newton no me ayuda, ¿no es así? Un Newton no me ayuda a mí a determinar su ecuación dimensional. Pero sabíamos que un Newton a qué es igual. Un kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Exacto. Ahora sí, esto me ayuda a determinar su ecuación dimensional. No sé si se han dado cuenta, pero este nombre, yo sé que es importante, la unidad es muy importante, pero eso no me ayuda a determinar la ecuación dimensional. Las que más me ayudan son las unidades. Si yo supiera la fórmula de la fuerza, tampoco me ayudaría mucho, ¿ya? Pero aquí, fíjense, yo ya tengo mi ecuación dimensional, porque las unidades ya me representan las tres variables, ¿no es así? Kilogramo es masa, metro es longitud y segundo es tiempo, ¿ya? Por lo tanto, jóvenes, aquí mi ecuación dimensional sería m por L sobre T elevado al cuadrado. ¿No es así? O si no, sería m por L por T elevado a la menos 2. Cualquiera de los dos, jóvenes, es correcto. Si yo quisiera calcular la ecuación dimensional del peso, es la misma. ¿Está bien? Es exactamente la misma. Bueno, jóvenes, vamos a pasar ahora a querer calcular la ecuación dimensional de la presión. ¿Sí? En la presión, nosotros sabemos que se mide en pascales, ¿no? Pero un pascal, ¿a qué es igual? ¿Alguien se acuerda? Newton sobre metro al cuadrado. Exacto, Newton sobre metro cuadrado. Bueno, casi no me ayuda mucho, ¿no? Porque otra vez tenemos Newton, pero bueno, jóvenes, nosotros sabemos, ya sabemos la ecuación dimensional del Newton, ¿no es así? Entonces, aquí lo único que tendríamos que hacer es lo siguiente. Tratar de no olvidarse la ecuación dimensional de la fuerza, jóvenes, porque esa es una de las más comunes, la ecuación dimensional que más pregunta, ¿ya? Entonces, Newton, sabemos que es m por L sobre t cuadrado, y aquí tenemos metro cuadrado, que representa longitud, por lo tanto aquí tendríamos L elevado al cuadrado, todo esto dividido entre 1. Una vez que lo dividimos entre 1, hacemos medios con medios y extremos con extremos, ¿no es así? Entonces, en este caso, jóvenes, ¿qué me quedaría? Me va a quedar m por L, ¿no es así? Sobre L cuadrado por T cuadrado, ¿ya? En este caso, obviamente, se va a simplificar esta L con este cuadrado. Y para la presión, jóvenes, la ecuación dimensional sería igual a M sobre T cuadrado por L, ¿no es así? O también sería M por T elevado a la menos 2. A ver, por T elevado a la menos 2 por L elevado a menos 1. ¿No es así? De esa manera, jóvenes, tendríamos nosotros ya la ecuación dimensional de la presión. ¿Sí? De la presión. ¿Qué pasaría si nosotros queremos calcular ahora la ecuación dimensional del trabajo? Nosotros sabemos que el trabajo se mide en Newton por metro. Otra vez estamos con Newton y Newton es fuerza. Y ya sabemos nosotros la ecuación dimensional de la fuerza. Por lo tanto, sería M por L sobre t cuadrado, ¿no? Eso sería la fuerza. Y luego tenemos metro, que representa la longitud. Eso quiere decir, jóvenes, que el trabajo va a tener como ecuación dimensional M
por L cuadrado sobre T al cuadrado. O también sería igual a M por L cuadrado por T elevado a la menos 2. ¿No es así? Bueno, jóvenes, de esta manera, fíjense, estamos desarrollando todo gracias a las unidades, más que por las fórmulas, ¿no es así? Entonces, ya les dije, las ecuaciones dimensionales, jóvenes, ustedes las pueden calcular gracias a las fórmulas o gracias a las unidades. Pero ahorita les estoy demostrando que es más factible siempre trabajar con las unidades, ¿no es así? Bueno, yo ya he hecho todas estas. Fíjense, a ver, ustedes, aquí le voy a anotar una variable. Ustedes, por favor, calculen cuál sería la ecuación dimensional de la potencia. Si sabemos que se mide en joules sobre segundo, en julios sobre segundos. ¿Cuál sería su ecuación dimensional? Calcúlenlo, por favor, a ver, jóvenes. A ver, calcúlenlo ustedes y mediten, ¿ya? Ya, ¿Ya? ¿Terminaste? sí. Ya, a ver, demos un minutito más, que alguien más termine, a ver. Me dictas. Un momento, chicos, algo hice mal. Ahora sí. Sí, jóvenes, la potencia se mide en watts o su equivalente, que es igual a joules sobre segundo, julio sobre segundo. ¿Cuál sería entonces la ecuación dimensional de la potencia, compañero? ML al- elevado a 2 Espérame un T. ratito. Espérame un ratito, no sé qué pasó, se salió de la aplicación, no puedo escribir nada. A ver, espérame un ratito. Psicólogo. Espérame un ratito, ¿ya? ¿Saben qué era lo más gracioso cuando yo llegué aquí a Santa Cruz? Porque yo soy de Tarija, ¿ya? Es esa palabra que en la universidad se van a acostumbrar ya más adelante, es la palabra que todo el mundo se dice, ay, compañero, compañero, compañero. Yo cuando lo escuché la primera vez, yo dije, pucha, ¿serán masistas? Decía, porque, o sea, no lo estoy diciendo de forma despectiva, ¿no? Sino que los masistas siempre dicen, hablan de compañero, ¿no es así? Bueno, en la universidad, cuando yo llegué aquí a Santa Cruz, me acuerdo que me decían, compañero, compañero. Y lo primero que se me vino a la cabeza fue eso, digamos, ¿no? Ahora sí, dígame por favor, a ver. M por L al cuadrado por T a la menos 3. Ya, m por L al cuadrado por T elevado a la menos 3. ¿A alguien más le salió el mismo? ¿La misma ecuación? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Yo simplifiqué un tiempo con el cuadrado y me salió el m por l al cuadrado por t menos 2 elevado a Ya, menos 2. ya, no se preocupen, jóvenes. Nosotros lo vamos a resolver igual de todas formas para los que tenían dudas, ¿no es así? De todas formas, chicos, aquí podríamos haber colocado que la potencia es igual a watts. Y sabemos que watts es Julio sobre segundo. Y sabemos que Julio es Newton por metro. Pero Julio sabemos que es energía o trabajo. Y ya tenemos nosotros la ecuación del trabajo. ¿Ya? Por lo tanto, aquí hubiéramos colocado directamente m por L cuadrado sobre T cuadrado. ¿No es así? Ahora, como se mide, esto es la unidad de Joule, ¿no? Ahora, segundo tenemos aquí abajo, entonces aquí abajo sería tiempo. Por lo tanto, tiempo dividido entre 1. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer aquí, jóvenes? Ese 1 yo sé que está sobreentendido, pero igual le coloco para hacer el desarrollo, ¿no? Medios con medios se multiplican y extremos con extremos se multiplican también, ¿no es así? Ahora, si fuera este medio con este extremo, ahí recién simplificamos. Y este medio con este extremo se simplifica también. Pero en este caso no hay la necesidad de simplificar, porque fíjense que me va a quedar. Me va a quedar m
por L cuadrado sobre T cuadrado por T, ¿es así? Y bueno, en este caso, fíjense, tenemos dos variables que tienen la misma base, tienen exponentes diferentes, porque su exponente está al cuadrado y de este su exponente está elevado a 1. Por lo tanto, en ese caso, jóvenes, los exponentes se suman, ¿no es así? Aquí tendríamos m por L cuadrado sobre T elevado al cubo, ¿no es así? Entonces, jóvenes, la respuesta que me dictó su compañero era correcta, ¿no? Porque esto y esto son iguales, ¿sí? Bueno, chicos, vamos a continuar entonces. A ver, ustedes resuelvan, por favor. A ver, el de la cantidad de movimiento. ¿Cuál sería la ecuación dimensional de la cantidad de movimiento? ¿Ya? Aquí están sus unidades de la cantidad de movimiento. Si bien termino, me avisa. Ya acabé. Ya. Denme un ratito más para que sus compañeros acaben. Hasta aquí era nuestra clase. Hasta las 10:45, creo que es, ¿no? Me estoy fijando en un segundito. Yo les juro que creí que la clase hoy día empezaba a las 9:15. No se preocupen, eso empezamos casi 9:15. ¿No? Ese tiempo se los voy a compensar otro día. ¿Ya? Ay, hoy día pasan 3 clases, ¿no? Mañana solo 2 y le van a tirar 2 horas y cuarto de lenguaje. Y el jueves igual. El miércoles y el jueves no nos vemos. Viernes y sábado sí nos vemos. Ya. ¿Cuánto salió la ecuación dimensional? Yo lo puse de cantidad de movimiento, masa por longitud sobre tiempo. Masa por longitud sobre tiempo. Sí, está bien. ¿Ya? Esa sería la ecuación correcta, jóvenes, porque no nos olvidemos, ya ahí en el chat igual su compañero ya lo dio, y efectivamente es correcto, ¿no? Eso sería m por L por T elevado a la menos 1. ¿Sí? En este caso, jóvenes, sabemos que las unidades de la cantidad de movimiento es kilogramo por metro sobre segundo. Y no sé si se han dado cuenta, pero esta ecuación dimensional es básicamente parecida al de la fuerza, ¿no? Con la única diferencia de que el tiempo no está elevado al cuadrado. Ya, disculpen, jóvenes, acaba de pasar una ambulancia. Estoy rodeado de puros hospitales. Aquí, a ver, a media cuadrita está el Hospital del Niño. Al frente hay una clínica privada. Al otro lado del Hospital del Niño hay dos clínicas que son la clínica, ¿cómo se llama? La caja bancaria, la clínica nuclear. Y a 2 cuadras más por ahí, no, una cuadra más de esa clínica bancaria está Cosmil. Estoy rodeado de hospitales. Aquí al frente todos los días llegan ambulancias. Bueno, continuamos, jóvenes, entonces, a ver. ¿De cuál más? Del peso Una específico. pregunta. Dígame. Y lo multiplica, o sea, dijo que puede ser masa por longitud sobre tiempo y luego puso que igual puede ser masa por longitud por tiempo. ¿Que el de la cantidad de movimiento? Sí. Ya. A ver, Atienda, veamos un ratito. Las unidades de la cantidad de movimiento, nos vamos a guiar por sus unidades, ¿sí? Aquí están, fíjense. Cantidad de movimiento, kilogramo por metro sobre segundo. Ya. Entonces quiere decir que el tiempo va a estar dividido. ¿Es así? Aquí tenemos kilogramo por metro sobre segundo. Eso quiere decir que su ecuación dimensional va a ser kilogramo, sabemos que es masa. Metro, sabemos que es longitud. Y segundo, sabemos que es tiempo. ¿No es así? Entonces lo que nos dictó su compañero es correcto. Ahí está. De esa manera se tenía que haber resuelto. ¿No es así? Ahora sí.
¿Le quedó claro, jóvenes? Sí, gracias. Ya. Jóvenes, en este caso van a hacer ustedes la ecuación dimensional del peso específico. Esa se mide en newtons sobre metro cúbico. ¿Cuál sería su ecuación dimensional? Calculando a ver. ¿No sería m sobre l al cuadrado t al cuadrado? Ahorita lo vamos a verificar. ¿Alguien más sacó el mismo resultado? Sí, ingeniero. Ya, parece que es correcto, señorita. Vamos a verificar entonces. Ah, quítame el lápiz. Entonces, de esta manera, fíjense. Metro cúbico sabemos que eso representa longitud elevado al cubo, ¿no? Y newton sabemos que representa fuerza. Y nosotros ya sabemos su ecuación dimensional de la fuerza, que es m por l sobre t elevado al cuadrado. Esto está dividido entre 1 y bueno, hacemos medios con medios y extremos con extremos. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar m por l sobre, fíjense, el l al cubo pasa a multiplicar con el t cuadrado. Y efectivamente, este se simplifica con este de aquí. Y por lo tanto, me queda como m sobre t cuadrado por l elevado al cuadrado, ¿no es así? O ya sabemos que lo podemos escribir de esa otra forma, ¿no? M por t elevado a menos 2 por L elevado a menos 2. ¿Sí? Entonces, lo que me dijo su compañera era completamente correcto. ¿Ya? Entonces, jóvenes, vuelvan a calcular ahora la ecuación dimensional del caudal volumétrico. A ver, calcularlo. Sería l al cubo sobre t. Sabemos que se mide en metros cúbicos sobre centímetros. Entonces, evidentemente, su ecuación dimensional va a ser L al cubo sobre el tiempo. O L cubo por el tiempo elevado a la menos 1. ¿No es así? A ver, ¿de qué variable me está faltando calcular su ecuación dimensional? Creo que el trabajo ya está, peso específico está, cantidad de movimiento ya está. Bueno, en este caso, jóvenes, vamos a hacer otro más de la frecuencia. Vamos a calcular la ecuación dimensional de la frecuencia. Es bastante sencillo. 1, pero me estoy equivocando. Esta sería la unidad de la frecuencia. Se mide en segundos elevado a la menos 1. ¿Cuál sería su ecuación dimensional entonces? Tiempo a la menos Tiempo menos 1. Exacto. Tiempo a la menos 1. Esa sería su ecuación dimensional. ¿Qué pasaría si yo quisiera calcular el caudal máximo? El caudal máximo, jóvenes, se mide en kilogramos sobre segundos.
Ya hemos calculado, este era de aquí caudal volumétrico y este es caudal máximo. Entonces, kilogramos sobre segundo. ¿Cuál sería su ecuación dimensional en este Masa caso? sobre tiempo. ¿Masa tiempo? Masa sobre tiempo. Exacto, masa sobre tiempo o masa por el tiempo elevado a la menos 1. ¿Es así? Ya. Bueno, jóvenes, entonces de esta manera nosotros hemos podido determinar la mayoría de las ecuaciones dimensionales, ¿no es así? Ahora, ¿cómo nos sirve para demostrar? Imagínense que yo tengo esta ecuación. Aquí lo voy a anotar. Claro, distingamos. Si yo tengo esta ecuación, digamos, la velocidad es igual a 2 veces la diferencia de presión, todo esto dividido, qué sé yo, entre 15 por la densidad. Nosotros sabemos, jóvenes, que la velocidad se mide en metros sobre segundo, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, chicos, aquí obviamente me tiene que salir en metros sobre segundos las unidades. ¿Ya? Es por eso que las ecuaciones dimensionales sirven para deducir, no, a ver cómo era. Por eso es que sirven para comprobar, perdón, sirven para comprobar la veracidad de las unidades. Y aquí yo lo puedo comprobar, fíjense. A ver, la velocidad, esto es igual a, fíjense, cuando ustedes tienen una diferencia de dos magnitudes, esto es presión por si acaso. Presión 2 menos presión 1, ¿ya? La presión sabemos que esto se mide en pascales y este también se mide en pascales. La cuestión es que la diferencia de estas dos, la unidad se va a medir en pascales también, ¿no es así? Otra cosa muy importante que ese 2 ya no me sirve. ¿Por qué? Porque ese es solamente un número, un escalar. Y por lo tanto, jóvenes, los escalares no se toman en cuenta. ¿Ya? Los escalares simplemente son iguales a 1. Entonces, lo único que tendría que hacer aquí, jóvenes, para comprobar que se mide metros sobre segundo al cuadrado, metros sobre segundo, perdón, es colocar las unidades de la presión. La presión sabemos que se mide en newton sobre metro cuadrado. Todo esto dividido entre, en vez de 15, ya se coloca nada, porque el 15 también es un escalar, es un número que no tiene unidades, ¿ya? Pero aquí dice densidad, ¿no es así? Sabemos que la densidad se mide en kilogramos sobre metro cúbico, ¿ya? Y aparte de eso, colocamos raíz cuadrada, ¿ya? Continuamos. Vamos a ver qué más tenemos. Fíjense, a ver, vamos a agrandar un poquito más la raíz. Ahí está. Newton sobre metro cuadrado. Sabemos que Newton sobre metro cuadrado, eso es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Todo esto, fíjense, dividido entre metro cuadrado. ¿No es así? Ahora, si el quebrado más grande, ahora tendríamos aquí kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ya? En vez de colocar la ecuación dimensional, yo estoy colocando las unidades, pero en realidad para comprobar eso tendría yo que colocar las ecuaciones dimensionales, ¿no es así? Pero bueno, fíjense aquí, parece algo medio confuso, pero bueno, no está tanto. Aquí hacemos medios con medios, extremos con extremos. ¿Qué me quedaría? Fíjense. ¿Qué me quedaría? A ver, este pasa a multiplicar aquí, quedaría entonces kilogramo por metro sobre metro cuadrado sobre segundo. Todo esto dividido entre kilogramo sobre metro cúbico. Otra vez hacemos medios con medios y extremos con extremos. ¿Sí? Yo sé que podemos ir simplificando, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Sí, la simplificación va a ser la última. Ah, y otra cosa que me equivoqué, aquí segundo al cuadrado, aquí no le puse segundo al cuadrado. ¿Sí? Pero bueno, podemos ir simplificando, fíjense mejor. Mejor lo simplifiquemos. Este lo voy a simplificar con este cuadrado. Por lo tanto, jóvenes, me quedaría aquí arriba, solamente me quedaría kilogramo. Aquí abajo me quedaría metro por segundo al cuadrado. Todo esto dividido entre kilogramo sobre metro cúbico. Fíjense aquí, kilogramo con kilogramo también se va. ¿No es así? Entonces, ¿qué me va a quedar por ahora? Hacemos medios con medios y extremos con extremos. A ver, medios con medios y extremos con extremos. Entonces, al hacer medios con medios y extremos con extremos, fíjense, este se multiplica aquí arriba, que quedó 1. Entonces, arriba va a quedar metro
cúbico dividido ¿entre qué? Entre metros sobre segundo al cuadrado. Y así demostramos, jóvenes, esto se va con esto, y ya no me alcanza el espacio, pero lo voy a hacer más atrás, no importa. Fíjense, ¿qué me queda? Al simplificar este metro cúbico con este metro, me queda raíz cuadrada de metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y si yo me deshago de la raíz, necesito que ambas variables están elevadas al cuadrado, eso me da por hecho de que la velocidad es igual a metro sobre segundo. De esta manera nosotros demostramos, pero deberíamos haber utilizado las ecuaciones dimensionales, ¿no? Pero para no estar anotando MTL y todo eso, ya mejor lo hacemos con las unidades, ¿no? Y con las unidades podemos demostrar que esa ecuación es correcta. Sí, por eso es que las unidades están más relacionadas con las ecuaciones dimensionales que las fórmulas. ¿Está bien? ¿Hay alguien que tenga alguna duda sobre este pequeño ejercicio? ¿Duda, pregunta, consulta? ¿De dónde sacó el metro al cuadrado que está al lado del segundo al cuadrado en el... ¿Aquí? ¿Este? Sí, exacto. Es este de aquí. ¿Qué hice aquí? Medios con medios. Extremos con extremos. Aquí lo voy a anotar, fíjense. Voy a volver a anotar. Aquí sería el 1. Entonces, este metro cuadrado multiplica con el segundo al cuadrado y el 1 multiplica con el de arriba. ¿Ya? Entonces, el 1 multiplica con el kilogramo por metro, por eso arriba me queda kilogramo por metro. Pero metro cuadrado por segundo al cuadrado me queda metro cuadrado por segundo al cuadrado, ¿no? Va, está lloviendo, ¿no? Se largó la lluvia y yo con aire acondicionado. Ya. ¿Se entendió esa parte? Jóvenes, ¿se entendió esa partecita? Sí, perfecto. Sí. Ya. ¿Hay alguien más que tenga alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Dudas, consultas, preguntas? No. Bueno, jóvenes, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué hora es? A ver. Tenemos tiempo. Tenemos tiempazo todavía. Ya. Bueno, jóvenes, entonces, en esta ocasión, chicos, vamos a tratar de resolver todos estos ejercicios que están aquí. Sáquenle un screen porque si no terminamos, ustedes lo van a resolver. Ya. Igual lo tienen que resolver porque tienen que practicar. Entonces, sí. Miren, jóvenes, uno de los errores, antes de que continuemos, uno de los errores más garrafales que tiene un estudiante es lo siguiente, ¿ya? Yo sé que muchos de los estudiantes, todos, la mayoría, le entienden a la primera cuando les tratan de explicar, ¿ya? Otros estudiantes ya viendo los videos, tal vez con eso refuerzan lo que tenían dudas, digamos, ¿no? Pero, ¿cuál es lo más, o sea, el error que comete el estudiante? Es que a veces, jóvenes, ustedes, la mayoría, como les dije, lo entienden a la primera, ¿ya? Pero el problema es que no lo vuelven a ver, no lo vuelven a repasar. Hoy día yo sé que tal vez me han entendido algunas cosas, pero de aquí a 2 semanas cuando sea su examen, si no han practicado, se van a olvidar. Por eso es muy importante, chicos, que ustedes no solamente vean mis diapositivas y no solamente se queden con las diapositivas que yo les estoy dando, sino que también es bueno que ustedes anoten sus apuntes, ¿ya? Porque si ustedes se ponen a leer y a leer y a leer todo lo que yo he avanzado, yo les garantizo que eso no es la mejor forma de estudio. Si ustedes buscan en internet cuál es una de las mejores formas de estudiar, y entre las mejores formas de estudio es hacerse una monografía. ¿Y qué es una monografía? Una monografía básicamente es hacerse un resumen de lo que estaban haciendo, de lo que están avanzando. ¿Ya? Entonces, jóvenes, si ustedes hacen ese resumen, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen ese resumen, yo les garantizo que ustedes se van a acordar más de lo que están escribiendo que de lo que leen. No importa si ustedes le leen 2, 3, 4 veces, es más rápido acordarse si ustedes solamente lo escriben una vez. Pero por favor, eso es otra cosa muy importante que también otros cometen un error. Ustedes, cuando están haciéndose un resumen, no tienen que estar mirando la tele y escribiendo así nomás y mirar tele, escribir un tanto y mirar su novela, ¿no? Y escribir otro tanto y mirar su novela, digamos, ¿no?
sino que tienen que estar completamente concentrados y escribir todo lo que se les venga a la cabeza de lo que han escuchado durante la clase. Escribirlo ustedes con sus propias palabras, ¿sí? Escribirlo ustedes con sus propias palabras, con palabras que ustedes puedan entender. ¿Está bien? ¿Ya? Es muy importante eso, jóvenes. Ya. Bueno, jóvenes, empecemos con este ejercicio. El primer ejercicio está sumamente sencillo. ¿Cuántas cifras significativas tiene ese valor? ¿Una? Una, Tres. dos o tres. ¿Qué dicen? A ver. Tres. Dos. Dos, Tres. tres. Uno. En este caso, jóvenes, la Tres. respuesta correcta para esta pregunta es 3 cifras significativas. ¿Sí? Fíjense a ver. Está el 2. Aquí teníamos, a ver dónde está. Aquí tenemos, fíjense, para números mayores que 1, los ceros a la derecha de la coma son significativos. 8,00. ¿Cómo se dice? La notación científica, o sea, la base 10 con su exponente no se toma en cuenta ya. Solamente estos números se toman en cuenta, ¿no? Y aquí tenemos un 2, y 00, ¿no? Por lo tanto, se consideran como cifras significativas. ¿Sí? Aquí, ¿cuántas cifras significativas tiene este número de aquí? 4. 4. 4. 4. Correcto, joven. Tiene 4 cifras significativas. Siguiente pregunta, a ver qué dice. El número 2,1 por 10 elevado a menos 4 se expresa de la siguiente forma. ¿Cómo lo podríamos anotar? Ese valor. Sería 0, ¿cuánto? 0,0. 0,000. Hasta ahora ya estamos en la menos 3, ¿no? ¿No sería 0,0021? A ver, de nuevo, con 2 ceros nomás. Sí. A ver, vamos a ver. Si yo colocase aquí la coma, sería la menos 1. Si yo coloco aquí la coma, sería la menos 2. Si yo coloco aquí la coma, sería la menos 3. Entonces, aquí debería estar el 2, porque si yo coloco la coma aquí, sería la menos 4. Cabalito. Entonces, esa sería la respuesta. No se olviden, jóvenes, que la coma es la posición, perdón, el exponente es la posición de la coma. ¿Sí? Aquí es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y si yo coloco la coma aquí, sería menos 5. Fíjense, en los exponentes negativos a veces es más complicado para los estudiantes, pero aquí lo voy a anotar, fíjense. A ver, yo podría anotar de diferentes formas este valor, ¿sí? En notación científica. ¿Cómo lo podría anotar? Lo puedo anotar de la siguiente manera. Este es el valor correcto, ¿no es así? Pero si yo quiero anotar en notación científica de diferentes formas, sería de la siguiente manera, a ver. 0,00. Espera un ratito. Me estoy equivocando. Estoy escribiendo bucheros. Ya, ahora sí. Si yo escribiría de esta forma, fíjense, la opción que tenemos ahorita es 2,1 por 10 elevado a menos 4. ¿No es así? Ahora, yo podría escribir también moviendo la coma. Si yo, cuando tenemos exponentes negativos jóvenes y yo muevo la coma a la derecha, entonces el exponente va aumentando. Fíjense, aquí estaba la coma, ¿no? 2,1. Ahora moví la coma a 21. ¿No es así? Entonces el exponente aumenta. Pero si yo muevo la coma hacia la izquierda, en exponentes negativos, entonces el exponente va disminuyendo. Entonces, ¿cómo sería? Sería 0,21, porque estoy moviendo hacia la derecha. La coma estaba aquí, ahora va a estar aquí. Entonces sería 0,21 por 10 elevado a la menos 3. Si yo vuelvo a mover la coma hacia la izquierda, sería 0,021 por 10 elevado a la menos 2. Si yo sigo moviendo la coma a la izquierda, sería 0,0021 por 10 elevado a la menos 1. Y si yo vuelvo a mover la coma, sería 0,00021 por 10 elevado a 0. ¿No es así? Y nosotros sabemos que este 10 elevado a 0 simplemente es 1. Y fíjense, este resultado es el mismo al valor real. Ustedes agarren su calculadora y coloquen todos estos números, primero este, luego este, luego este, y todos les va a salir el mismo resultado, ¿no es así? Verifíquenlo, a ver. No.
Deje. Metiche. Metiche. Ya. Verifíquenlo. Sale, ¿no es así? Todo sale en este mismo valor, ¿no? 0,00021. Ingeniero, disculpe, en la última se le pone por 10 al elevado al 1. A la 0. Aquí Ah. es exponente 0. Hay una persona que me está consultando cuántas personas están postulando para el examen. La verdad, ese dato solamente la tiene el que maneja el coordinador, ¿ya? Del CUP. Yo ahorita, según mis cálculos, debe ser que hay 1000 por lo menos, 1200 postulantes, más o menos. No estoy seguro, pero. A ver, son 4 grupos. En cada grupo, a ver, somos 4 profesores, eso quiere decir que hay 4 grupos. Cada profesor tiene 3 grupos, serían 12 grupos. En cada grupo hay 100, 12 por 100, sí, unos 1200 deben haber. Pero ese es dividido en todas las distintas carreras. Claro, en distintas carreras. Y obviamente tienen que tomar en cuenta también que hay algunos que tienen, bueno, no algunos, todos tienen una segunda opción, ¿no? Entonces, jóvenes, todo esto es correcto, ¿no es así? ¿Ya lo verificaron? Sí. Y es más, si yo quiero mover la coma otra vez, miren aquí, más arriba, si yo quiero colocar la coma adelante a la derecha, para exponentes negativos, obviamente aquí va a ser a la menos 6. Si yo le sigo moviendo hacia la derecha, va a ser 2100 por 10 elevado a la menos 7. ¿Es así? Entonces ya saben, chicos, cuando tienen exponentes negativos y ustedes mueven la coma a la derecha, el exponente va aumentando. Y si mueven la coma hacia la izquierda, para exponentes negativos, la coma va. Si mueven la coma hacia la izquierda, el exponente va disminuyendo. ¿No es así? Esa es una regla, ¿ya? Bueno, entonces ahora vamos a tratar de resolver el siguiente ejercicio donde me dice la relación numérica, me da este valor, fíjense, ¿cuánto es? A ver, ¿cuántos ceros hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ceros. Entonces eso lo vamos a hacer en la siguiente diapositiva. Aquí vamos a colocar, en un segundito, a ver. Ya. En este caso, jóvenes, fíjense, teníamos el 5 y 8 ceros. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Dividido entre 250. Entonces, jóvenes, eso es sencillo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo único que tenemos que hacer simplemente es agarrar un número que yo conozca. Fíjense, 500. Ahora, dividir 500 dividido entre 250, ¿cuánto es? 2. 2. Y de la raíz donde yo he puesto, esos van a ser los ceros que me sobran. ¿Cuántos ceros hay? 6, ¿no? 6. 4, 5 y 6. Nada más. Y si lo quiero colocar con notación científica sería de esa forma. 2 por 10 elevado a 6. Y si yo quiero anotarlo de esta manera, 20 sería por 10 elevado a la 5. Si yo quiero anotarlo de esta forma, 200 por 10 elevado a la 4. En conclusión, jóvenes, cuando tengo exponentes positivos y yo muevo la coma a la derecha, ¿no es así? El exponente va disminuyendo, ¿no es así? Si yo muevo la coma hacia la izquierda, entonces el exponente va aumentando. Si yo lo muevo hacia la izquierda sería 0,2 por 10 elevado a la séptima, ¿sí? O sea que es básicamente lo opuesto a cuando tenemos exponentes negativos, ¿no? Pasemos a la siguiente pregunta. A ver. Convertir a notación decimal 5 por 10, 5,75 por 10 elevado a la quinta. ¿Cuánto sería esto? ¿Ese valor cuánto sería? 578.000. ¿Qué dicen los demás? Su compañera dijo 578.000. ¿Es correcto o no es correcto?
Sí, hay otro compañero que está confirmando. Entonces ese sería, jóvenes, el valor correcto. Y este de aquí, ¿cómo se escribiría la notación científica? $9,29 por 10 a la quinta. Exacto, 9,29 por 10 a la quinta, pero también sería correcto si ustedes hubieran escrito 92,9 por 10 elevado a la cuarta. ¿Sí? Ahora también era correcto si yo escribía 929 por 10 elevado a la tercera. ¿Sí? ¿Ya? De esa manera, jóvenes. Fíjense, esta no lo vamos a saltar porque ya sabemos cuánto va a ser, ¿no? Me imagino. La expresión de 26 por 10 elevado a la menos 2 es un equivalente al prefijo. ¿Qué prefijo es este? A la menos 2. Picómetros. Picómetros, nanómetros, ¿cuál sería? O centómetros. Su compañera dijo picómetros. ¿Alguien que confirme eso? ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? Sí, es correcto. Correcto, ¿eso sí? Entonces ahí sería pico. ¿Y cómo lo escribiríamos? Simplemente se escribiría de esta manera. 26 picómetros, PM. Ya. Ahora, los 210 micrómetros corresponden a, ¿qué prefijo sería? Micrómetros. Micro. Por 10 elevado a ¿cuánto es? Micro. Menos 6. Menos 6. 6. Exacto, a la menos 6. ¿No es así? ¿Cuál es el valor correcto de 12 gigámetros? 12 por 10 elevado a ¿cuánto es giga? 9. 9. ¿Qué dicen? 9. ¿No es 12? Es 9. Es 9. 9, jóvenes. Bien. No tienen que dudar. ¿Ya? Lo que pasa es que, ¿saben por qué yo siempre les voy a molestar de esa forma que digan la respuesta correcta? Porque a veces ustedes dudan. ¿Ya? He tenido alumnos que lamentablemente en el examen del CUP el año pasado, claro, fueron a dar su examen y fueron personas a controlar, ¿no? Va un docente con algunos auxiliares y toda la vaina, ¿no? Y a veces los auxiliares no es que no sepan, chicos, los auxiliares sí saben, pero como eso es, como lo que ustedes están avanzando es tan, pero tan básico, que ellos ya lo han visto, qué sé yo, hace tiempo, digamos, ¿no? Y a veces no se acuerdan. Claro, o sea, a veces no se acuerdan porque piensan, los auxiliares ya por lo menos algunos ya deben estar acabando sus carreras y todo lo demás. Y esto es algo tan, los prefijos, digamos, no son hace tanto tiempo que lo han visto que es probable que ya no se acuerden o se confundan, ¿no? Y a veces ellos por querer ayudarles también les tratan de ayudar, ¿no? Pero a veces como su memoria no les ayuda mucho a ellos, les dictan mal, ¿ya? Ya ha pasado eso, una alumna me dijo que uno de los auxiliares le quería ayudar y le ha dictado, ¿no? Le dictó, digamos, ¿no? Y ella le corrigió en base a lo que le dijo él, porque él confiaba, ella confió en que, porque era auxiliar, sabía bien, y bueno, hizo como le dijo, y bueno, le peló en esa pregunta. ¿Ya? Por eso ustedes no tienen que dudar de lo que están haciendo. No se puede copiar en el copia, ¿no? Pero bueno, a veces, digamos, no qué sé yo, la verdad, ¿saben qué? Cuando dan exámenes, chicos, los, cuando los que van a controlar jóvenes, al tiro se da cuenta cuando uno está copiando. Yo varias veces me he dado cuenta cuando copian en los exámenes de los alumnos en la universidad, ¿ya? A veces, claro, los dejo un rato, pero ya después, a la hora de calificar, es donde no les perdono mucho, digamos, ¿no? A ellos sí no les tomo en cuenta el procedimiento, ya, ¿sí? Pero la cuestión, jóvenes, es que no sé cómo decirles, pero bueno, a veces es un poco gracioso porque los alumnos se ponen tan, pero tan nerviosos, o sea, he visto una alumna, jóvenes, así le voy a contar una anécdota, tenía una alumna que estaba queriendo copiar y yo la vi, estaba justo detrás de ella, y ella veía a los auxiliares, pero no me vio a mí, los auxiliares estaban lejitos, ¿ya? Y la señorita estaba sacando su copia, y cuando la vi que sacó su copia, su acordeoncito de su manga, ¿ya?
estaba temblando, temblaba la pobre chica, y no podía desdoblar por lo que temblaba, o sea, por Dios no lo podía desdoblar. Y al final no lo terminó de desdoblar porque ya vio que una auxiliar estaba viniendo y bueno, temblando también lo metió a su manga, digamos, ¿no? O sea, por eso chicos, a veces es obvio cuando un estudiante copia, ¿sí? Es clarito cuando un estudiante copia. Lo que pasa es que el estudiante cuando copia mueve su cabeza a todos lados. Y el estudiante que está haciendo su examen está mirando solamente a su hoja. Y rara es la vez que se mueve a un lado o mueve la cabeza al otro lado, ¿no? Y disculpe, ¿y si lo pillan copiando lo descalifican? ¿O? Claro, lo sacan directamente. Ay, chicos, ya son las 10:45. Tienen clases ustedes. ¿Ya? No Bueno, tengo jóvenes. Bueno, jóvenes, eso sería todo por hoy día. Nos vemos, se cuidan. Ya, cualquier cosa me avisan. Cualquier duda, consulta. Fíjense, saquen el screen, por favor. Traten de resolver los ejercicios. Nosotros igual, conmigo lo vamos a hacer el día jueves o el viernes. No, muy bien. Viernes. ¿Ya? Nos vemos, chicos. Cuídense, cuídense. Hasta luego, Inge. Hasta luego, hasta Hasta luego. luego, Inge. Tengo un día. Bye, bye. Chao, chao. Se cuidan. Bye, bye.